todas estas teorías económicas, todas estas teorías militares o de represión, empiezan a tomar forma ya a partir del primer gobierno de Nixon en teoría económica. En 1947, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en Mont Pelerin, una localidad suiza, se juntan un grupo de economistas, entre los que estaba Friedrich Hayek, estaba Milton Friedman. Y nuestro Álvaro Alzogaray concurrió. Sí, estuvo siempre en Mont Pelerin. Esa imagen de Chancho y su cuerpo regordete se formó con las tortas deliciosas que tomaban en Mont Pelerin, la mejor repostería europea. Bueno, estuvo ahí Álvaro Alzogaray, y estos generan teoría económica que era contraria al keynesianismo, era la reacción al keynesianismo que había sacado a la economía de los países occidentales de la depresión del 30. Sí, pero el gran teórico es Bonaye, que escribió un libro que se llama The Road of Freedom, El camino a la servidumbre, donde dice que lo que le quita libertad a los hombres es la intervención del Estado en la economía. Entonces empiezan a machacar constantemente con que el Estado le quita libertad al individuo y que lo que va a pasar es que mientras duró lo mejor del Estado benefactor, ni la propia burguesía les daba pelota. Pero luego de la crisis de principios de los años 70, ya empezaron a tener una audiencia que antes no tenían, hasta que primero Giscard d'Estaing, presidente francés, en los años 70 inauguró el camino para el neoliberalismo, y en el 79 gana Thatcher en Gran Bretaña y en el 80 gana Reagan en Estados Unidos. Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, es asesor de Nixon. Como asesor de Nixon sugiere políticas económicas, empieza a irle pésimamente mal a la economía de Estados Unidos. Nixon se asusta, piensa que puede perder las elecciones, y Nixon toma la decisión de ir a un plan keynesiano rápidamente, y gana las elecciones abrumadoramente, en forma abrumadora. Es el primer experimento, el primer intento que falla. La Universidad de Chicago había firmado convenios con la Universidad Católica de Chile, y fueron 500 economistas chilenos a formarse en posgrados en Chicago, becados, etc. Y después Milton Friedman, estos teóricos de Chicago, Chicago Boys, los Chicago Boys, sí, colaboran con el golpe de Pinochet en Chile, y empieza ahí a asesorar la economía. Al principio, en los primeros 2 años fue un desastre. No sé cómo duró Pinochet tanto tiempo. La población tiene que ser muy sumisa para durar tanto tiempo. No creo que sea un problema de sumisión de la población. La estabilidad de Pinochet se debía sobre el montón de huesos que reposaba su mandato. O sea, Pinochet masacró una población enorme, y de ese modo se ganó el aplauso de las clases altas y las clases medias. La oligarquía y las clases medias. Las clases medias son de terror. Cuando ganó, ¿cómo se llama? El candidato de la derecha en democracia en Chile, Piñera, cuando ganó por primera vez, ahora viene una nueva elección en Chile y se verá si gana, pero cuando ganó por primera vez la elección, salieron a festejar con bustos, no solo con retratos, con bustos de Pinochet. Bueno, te sigo desarrollando la explicación que yo quería ir. Ahí se aplica el primer shock de confianza, y se hace un experimento. ¿Qué pasa? Vos tenés un teórico, genera un modelo económico, lo publica, se genera en la comunidad académica un debate, pero ellos no hacen el experimento en Estados Unidos. Ellos primero hacen el experimento en un país chiquito, una economía pequeña.
como era Chile en ese momento. Hacen el experimento ahí. Este experimento no funciona sin el modelo de la guerra moderna, sin la guerra antisubversiva, sin la guerra revolucionaria. Ahora, el shock de confianza solamente se puede aplicar después de una crisis o para salir de una crisis. Pero si no hay una crisis, pero la crisis no necesariamente tiene que ser real, también puede ser percibida. Si vos tenés a la más media, a los grandes grupos mediáticos, batiendo el parche de que hay una crisis, de que nos vamos a ir, de que vamos a terminar como Venezuela, bla, bla, bla. Eso lo desarrolla muy bien Naomi Klein en su libro La Doctrina, creo que se llama La Doctrina del Shock. Sí, se llama La Doctrina del Shock. Entonces, empiezan los medios, se tiran en contra de Allende, hay una huelga de camioneros, aparentemente esta huelga de camioneros fue comprada, es decir, la Embajada de Estados Unidos coimea a los dirigentes del gremio de camioneros, genera una terrible huelga que dure mucho tiempo. Y aparte tenemos que tomar en consideración las características geográficas de Chile, un país muy extenso donde había pocos ferrocarriles, el único modo de llegar a todas partes era con camión. Y no solamente provocó desabastecimiento de productos de primera necesidad por vía de la huelga de camioneros, sino que también médicos destruían medicamentos en los hospitales para que ese beneficio que el gobierno de Allende volcaba sobre los sectores populares no fuera percibido. Eso, en ese contexto se da el golpe, aplica la teoría de la guerra antisubversiva, y un rasgo de la teoría de la guerra antisubversiva es que ellos dejan muertos en la calle para que la gente se vaya sugestionando de que también les puede pasar a ellos. Y otra característica de este modelo de guerra moderna es que la represión tiene que ser indiscriminada, como pasó cuando se llevaron al turista venezolano. Lo que tiene que pasar es que cualquiera puede tener, es que todos los que estén a favor y los que estén en contra del gobierno también tienen que tener miedo de que los lleven a ellos o que les lleven al hijo. Y el tipo que es indiferente, que es apartidario, escéptico, anarquista, llamarlo como quieras. Anarquista no es como los escépticos y los indiferentes. Bueno, el anarquista está por fuera de la lucha política convencional, pero es una persona politizada. Es el tipo que no está politizado ni informado, también tiene que quedarse por afuera de este debate, y también tiene, aunque esté por afuera de este debate, tiene que tener miedo de que lo secuestren. Así funciona y así se lleva adelante. Como funciona ahí, Margaret Thatcher lo toma y lo empieza a aplicar. Y Margaret Thatcher baja hasta el 25% de popularidad. Y la mina se bancó la falta de popularidad, se bancó la huelga minera más grande que había tenido el Reino Unido desde la década del 20, o creo que de la historia. Se banca todo eso, y con una crisis que fue la crisis de la Guerra de las Malvinas, que une a la población porque les hace revivir el sentimiento de pertenecer a un imperio donde no se pone el sol, donde donde era fácil ganar una guerra, etc. Les hace vivir eso, ese sentimiento, ese orgullo de pertenecer a un imperio, gana las elecciones, la economía se estabiliza un poco, pasó lo peor, la gente se acostumbró a vivir peor, baja la demanda social y gana un periodo más. Reagan en Europa ese movimiento se lo llamó Thatcherismo, en Estados Unidos se lo llamó Reaganomics, pero siempre termina de una forma brutal. Reagan en el año 85 se tiene ya en su segunda presidencia, se junta en 85, sí. Se junta en Europa en un hotel con el canciller alemán y con el primer ministro japonés. ¿Te acordás quién era el canciller alemán? No. ¿Kohl o...? No, Kohl todavía no estaba.
¿Qué? Kohl todavía no. No, el que lo sucedió a Willy Brandt, Helmut Schmidt. Se juntan en Alemania, en Francia, y negocian una devaluación, porque tenía el tipo de cambio bajo igual que lo que tenemos ahora. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Tenía la economía real por el piso, negocia la devaluación, porque cuando devalúa Alemania, Japón o Estados Unidos, se juntan y lo negocian para recuperar la economía de Estados Unidos. Tiene un déficit enorme. Después hay una muy importante devaluación de la libra esterlina ya en los 90, que fue una pulseada entre el Banco de Inglaterra y George Soros, y esa libra esterlina se devalúa, hace una gran devaluación, y ahí George Soros pasa a dar un salto de calidad enorme. Muy recordada es la devaluación de la libra esterlina, forzada por George Soros, pero en realidad estaba forzada por la realidad, por la realidad económica. ¿Qué te quiero decir? Todos estos modelos económicos destruyen la industria, todos estos modelos económicos generan una distribución del ingreso más inequitativa, es decir, si el empleado medio gana 100, el gerente general gana 30.000. Si esas cosas que eran inconcebibles en la década del 60 empiezan a ser el pan nuestro de cada día, la mayoría de la población empieza a trabajar en el sector de servicios, la industria que sobrevive es la que tiene mayor tasa de productividad. Hay mucha represión en todas partes. Se ven las imágenes de Margaret Thatcher reprimiendo en los Estados Unidos. Reprimiendo en Estados Unidos. Margaret Thatcher reprimiendo en el Reino Unido, quise decir. Están los videos de la época, las noticias de la época, que se le iba cómo metía a palo la policía. Bueno, son casos testigos. La derrota de los mineros en Gran Bretaña y la derrota de los controladores aéreos en Estados Unidos permitieron que pase todas las medidas neoliberales después. O sea, son casos testigos, como acá no pudieron avanzar, que quisieron hacerlo con los docentes, demonizando a Baradel, una actitud irresponsable y demencial de Macri en el Congreso, burlándose de la seguridad de Baradel, que estaba siendo amenazado por los propios servicios de Macri. No pudieron derrotar la lucha de los docentes. Vamos a un corte musical, volvemos y seguimos desarrollando cómo llega a la Argentina todo esto. Bien.